Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Bueno, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo especial de Reyes del Drama, más dramáticos que nunca. Tercera temporada ya y estamos hoy con grandes invitados. Primero voy a saludar a mi queridísimo animador también de este podcast, Jorge Sepúlveda. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Víctor? ¿Cómo estás? Desanimador. Acá? Motivado también porque este capítulo también es bien especial, ya que nos alejamos un poco de lo normal que hemos hecho en Reyes del Drama, de hablar mucho de teleseries, y acá vamos a hablar un poco más del cine, porque también es una de nuestras segundas pasiones en Reyes del Drama, y nos encanta poder tener la oportunidad de conversar con grandes talentos, grandes promesas de la actuación, tanto en el cine, en el teatro y en la televisión, como son estos dos actores que están hoy día con nosotros. Hoy día nos reunimos con ellos porque también nos van a contar hartas cosas, hartas novedades que tienen respecto a un proyecto que están trabajando que se llama La Isla de las Gaviotas, la cual es la primera superproducción de cine travesti hecha en Chile y que dirige uno de estos dos actores. Así que démosle la bienvenida a Sebastián Ayala y Andrew Barster. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, bien. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por generar este espacio importante para la ficción, para los actores y actrices que algunas veces no tenemos tantos lugares donde poder hablar un poco más en profundidad sobre nuestro trabajo. Así que bacán que hayan generado este espacio para hacerlo. Sí, felices nosotros. Sí, no, a ustedes igual, gracias por acceder. Obviamente sabemos que hay agendas apretadas y todo lo demás, pero hoy día vamos a hablar largo y tendido sobre esta película y también parte de su trayectoria, la trayectoria de ambos. Así que partimos, Jorge, con esta película, partamos tú con esta introducción a este nuevo proyecto, ¿no? Claro, la película se llama La Isla de las Gaviotas y está siendo dirigida, escrita también y protagonizada por Seba Ayala. Trata sobre Karim, un chico de 17 años que es oriundo de Valparaíso y que tiene que sobrevivir un poco a la violencia que se da en la periferia, a la educación y también lidiar con lo típico de la familia que muchas veces rechaza este tipo de temas. Seba, cuéntame cómo surge este proyecto y por qué tocar este tema relacionado con las identidades no binarias y el mundo travesti. Bueno, sí, La Isla de las Gaviotas es mi primera dirección en el cine de un largometraje. Yo antes dirigí dos cortos, uno que se llama Ancas y el otro El Dani, que se estrenaron en diferentes años, uno en el año 2013 y el otro en el 2018, por ahí, si mal no recuerdo. Entre medio yo me dediqué más a la dirección y a la dramaturgia de teatro, pero esta es mi primer largometraje que estoy dirigiendo, entonces, claro, para mí es un gran desafío escribir primero un largometraje y después dirigirlo. Yo en 2015 estaba escribiendo una obra que es sobre el incendio de la Divine. No sé si ubican un poco la historia del incendio de la Divine, una discoteca que en el año 93 acá en Valparaíso se incendió y murieron más de 16 personas, como que el número es medio inexacto, pero es una discoteca gay de esos años y que después de ese incendio el asunto en cómo la justicia y los medios de comunicación llevaron el caso fueron una especie como de revictimización de las personas que habían sido ya víctimas del incendio. Entonces después bueno, yo investigué sobre el caso, pude acceder a mucha información entre medio de conocer sobrevivientes, familiares y qué sé yo, incluso como el informe de la investigación, el informe pericial, que fueron como casi 10 años de investigación. Dentro de eso, después de yo escribir la obra, me quedé con muchas historias que me parecían muy interesantes sobre el transformismo en Valparaíso y sobre los inicios de, digamos, como de ciertas carreras de transformistas que son icónicas en Chile. Y en específico, por ejemplo, el Circo Timoteo o Circo Fabiola Taylor, y ahí como que aparecen varios íconos del mundo del transformismo en Chile. Y eso fue como por una parte.
como historias que me parecían muy interesantes y que no las podía como meter dentro de la obra de teatro porque ya era una historia bien larga. Y después, bueno, mi experiencia, mi vida personal de haber crecido en un cerro de Valpo y de haberme también rodeado de personas queer, personas disidentes, personas que en ese entonces se les llamaban más que nada como travestis, y que hoy día empiezan a existir estas nuevas posibilidades fuera de lo binario, pero para ese entonces eran personas travestis nomás, y también haber sido partícipe del circo de transformistas desde muy chico. Yo me acuerdo haber tenido 10 años, 11 años, haber ido al circo de transformistas y haber conocido el trabajo del transformismo en una carpa de circo, Buenísimo. muchos años en Valpo. Entonces eso también me marcó mucho y de ahí quise como rescatar ciertas cosas de mi experiencia. Sebastián, en esta película tú quieres obviamente plasmar la identidad queer, la identidad travesti que ha sido invisibilizada por mucho tiempo, incluso en películas bastante actuales como, por ejemplo, Tengo Miedo Torero, que si bien es una película muy popular, también existió por ahí alguna crítica respecto a que no se mostraba el mundo travesti como tal, sino que se mostraba a las travestis conocidas o los transformistas conocidos que aparecen en YouTube, que aparecen en la tele, que tienen ya una plataforma. Tú quieres ir más allá, ¿no? Sí, la verdad es que en el caso de la película Tengo Miedo Torero, yo igual entiendo y respeto mucho las decisiones de la dirección y de la producción de cómo se abordan ciertos temas, porque finalmente yo creo que las películas y las obras de arte en general tienen un público, como que tienen un objetivo hacia dónde quieren llegar y, y querámoslo o no, no todas las obras son para todos los públicos y no todo debiera llegar de la misma manera. O sea, acá hay una intención mucho más masiva de poner a rostros que son icónicos, a actores que son icónicos, y ahí uno puede estar de acuerdo o no, pero como de frentón, como desacreditarlo porque la obra fue así y tuvo esa decisión, yo tampoco estoy mucho en ese lugar. Lo que sí creo que, claro, en el caso de la Isla de las Gaviotas, quisiéramos, o lo que a mí me gustaría, es poder invitar a personas a actuar que nunca hayan actuado o que no hayan aparecido en una ficción de este tipo, así grande. Y para eso yo también quisiera poder trabajar a través de un taller de actuación con estas personas y hacerles una preparación de unas clases de actuación antes y ensayos en la medida de lo posible. Que en el cine es muy, eso es como muy poco común, ¿cachai? Es muy poco común tener ensayos en una película como esta. Pero eso es lo que sí, a mí me gustaría. Y además como personas que a lo mejor también ya se dedican al transformismo o personas que son disidentes y que tienen una historia personal que contar. Claro. Andrew, ¿tú cómo llegas a este proyecto? Ya habías compartido antes elenco con el Seba y también habías participado de otras producciones que tocaban también algunos temas relacionados con la diversidad de género y diversidad sexual como Marilyn o Locas Perdidas. Cuéntame un poco cómo llega esta invitación y cómo la tomas y de qué se trata un poco quizás tu historia de la película. Bueno, yo trabajé con Seba en Mala Junta y ahí nos conocimos. Y a partir de eso, obviamente, hay un lazo entre nosotros de amistad y también de mi parte eh, un profundo respeto y admiración por el trabajo que hace el Seba y la manera en que tiene de mirar eh, el mundo y también la manera en que lo traduce en teatro o en cine y en arte finalmente. Y en ese sentido, hace ya un tiempito me invitó el SEBA a participar de su proyecto y para mí es realmente un placer y como digo, me siento súper agradecido de que él pueda compartir conmigo esta primera experiencia en un largometraje y invitarme a ser parte de ese viaje, así que estoy muy feliz de estar en esto. Buenísimo. Bueno, y como podemos saber, el cine también es una herramienta que sirve mucho para realizar transformaciones profundas en la sociedad porque genera estos temas que se conversen. ¿Cuál crees tú que es para ti la importancia de que se hagan películas de este tipo? Creo que es muy importante porque genera finalmente la reflexión y la necesidad de visibilizar ciertas historias y sensibilidades, maneras de mirar el mundo y, y también empezar a crear como eh, un relato como
digamos, paralelo al relato oficial de las historias que estamos acostumbrados a escuchar. Y en ese sentido pienso que este proyecto en particular se propone hablar desde una voz muy personal, como todas las personas que conforman este rodaje son disidentes y tienen y viven esa experiencia, entonces eso también es importante, de que finalmente las personas puedan expresarse y podamos decir y contar sobre nosotros, sobre la manera en que amamos, deseamos, tenemos miedos. Sebastián, hablemos un poco del argumento de la película, de la trama, dónde se desarrolla. Obviamente hay una conexión especial porque tú eres oriundo de Valparaíso. Y comentemos, para que le contemos a la gente que todavía no se ha enchufado mucho, en qué consiste la Isla de las Gaviotas. ¿Y por qué se llama así la gaviota también? ¿Y Sí, por qué? bueno, la peli está ambientada en el año 2016, que es el año en que secuestraron y torturaron y asesinaron a Nicole Saavedra Bahamondes, que es una joven lesbiana de acá de la quinta región, del Melón específicamente, que en el año 2016 la secuestraron y su cuerpo apareció sin vida cerca de Limache, en Barcelona. Y esta situación está rodeando a lo que le acontece al personaje y a lo que pasa en esta región, en esta zona. Y el personaje está saliendo de cuarto medio, también en este periodo como complejo de la adolescencia, en que todo el mundo pone expectativas sobre los jóvenes a esa edad, un lugar en el que tenéis que decidir qué va a estudiar, quién queréis ser, qué es lo que te gusta, para qué tengo talento. Y es un chico gay, mucho más afeminado de lo que algunas personas quisieran, a algunas personas les molesta su expresión de género. Es un chico que además está teniendo sesiones con un psicólogo hace mucho tiempo y el psicólogo está intentando descartar una posible identidad de género trans, y el psicólogo de alguna manera como que lo trata de llevar hacia una identificación para que el chico pueda hacer una transición en el caso de que lo necesite, pero Karim todavía no se siente seguro de identificarse en alguno de los dos lugares. Y eso obviamente le trae complicaciones para su familia y para el resto de las personas que le rodean. Y dentro de todo, su familia le empieza a prohibir cosas, a prohibir que se maquille o a prohibir que se junte con tales personas, a evitar como que le pueda llegar a hacer daño a alguien, sobre todo como con lo que sucedió con Nicole Saavedra. Claro. Y en ese contexto donde se le empiezan a prohibir más cosas, el personaje conoce a Sabrina, que es una peluquera trans, y a Luciano, que es un peluquero gay, en una galería un día de Valparaíso. Y estas personas lo ven así como medio deambulando y un poco triste y le comentan medio en broma, medio en serio, que se va a hacer un concurso de transformismo y que si a él le gustaría participar de este evento. Y Karim, un poco como en broma, pero también como tomándose un poco este desafío en serio, decide presentarse a ese concurso, a ese casting. Él tiene antecedentes de haber antes hecho vestuarios y se dedica como a generar como disfraces y cosas así con su tía. Entonces ya había como confeccionado antes vestuarios, pero esta es como primera vez que hace algo para él y para presentarse además en un concurso. Entonces, Napo, el personaje queda en el concurso y empieza a pasar etapas y empieza a entrar en el mundo del transformismo, donde conoce a más gente y otras personas que son como él y otras historias que son igual que la de él, muy parecidas. Y se empieza a dar cuenta de que sí existe una posibilidad en el mundo para él, para su existencia, y que para eso va a tener que esforzarse, ser valiente, enfrentar muchas cosas y enfrentar a muchas personas también. Seba, tú cuando empezaste a escribir esta película también te fuiste sumergiendo como en un viaje personal de descubrimiento vinculado también al no pertenecer a un binomio femenino o masculino. No sé si es muy personal la pregunta, pero igual quizás poder explicarlo un poco para que la gente entienda de qué se trata. Sí, o sea, bueno, primero, el primer punto como inicial más personal es que en el 2014 mis papás se les incendió su casa en el incendio grande que hubo en Valpo, en este mega incendio, se quemaron como 3.000 casas. Dentro de eso, el barrio donde yo crecí desapareció
Y fue súper fuerte porque cuando yo logré ir días después, era como si hubiera caído una bomba y todo se hubiera desaparecido. Entonces, para mí era súper fuerte y con el tiempo fui entendiendo que esta como especie como de... Era muy simbólico empezar de cero, como no tener nada. Y a esa edad, 25 años de ese entonces, quizá un poco menos, eh, darme cuenta de que no sabía cuáles eran mis reales recuerdos o qué era lo que podía como, me hacía como sentido o con qué me identificaba. Y fue ahí donde también empecé a darme cuenta de que nunca me había sentido cómodo en ese lugar de lo masculino, o como del estereotipo de la masculinidad. Y evidentemente nunca me identifiqué como una persona hetero-cis, como un hombre hetero, cisgénero. Y eso me empezó a llevar como a muchos lugares. También creo que como muchas personas hemos pasado como por ese espacio de cuestionarnos si somos personas trans o qué tan cercano estoy a ser una mujer trans. Y en ese camino pude conocer experiencias de muchas otras personas y también educándome, fui parte de la Fundación Todo Mejora, que habla y que intenta prevenir el suicidio adolescente de personas LGBTI. Y ahí también pude entender, estudiar, hacer la diferencia de la expresión de género con la identidad de género, con la orientación sexual. Y nada, pues fui entendiendo como quién era yo realmente. Y estoy en eso, ¿cachai? Estoy como en un descubrimiento siempre, estoy aprendiendo cada vez más. Pero claro, de eso habla la película. Tampoco el personaje tiene una certeza muy clara de hacia dónde va y quién es realmente en términos identitarios. Claro. Andrew, ¿tú has podido ver algunos grandes éxitos como mediáticos internacionales como la serie Pose o Veneno? No sé, ¿cómo se conecta esta película La Isla de las Gaviotas con estas realidades? Porque tengo entendido que también ustedes han ido trabajando como con un elenco igual no binario o vinculado a la diversidad. Vi Pose, no he visto La Veneno, pero la quiero ver. La verdad es que no sé cómo se vincula, porque aún yo no estoy tan integrado en el proyecto. Sin embargo, pienso en relación a lo que decía el Seba, que, por ejemplo, en el caso de Pose, más allá de incluso como el hecho concreto, digamos, de que son las mismas personas eh, disidentes que están hablando sobre eso mismo y se apropian de su propio discurso y lo levantan, también tiene que ver con que esa búsqueda de la identidad es como algo que es totalmente transversal a todos, como que todos estamos en constante pregunta sobre quiénes somos. Entonces, pienso que nada, eso es como algo que también hace que sea universal la temática. Cosa que también se pudo observar en la película Marilyn, que también estuviste en esa película hace un tiempo atrás. Claro, y en el sentido de que la familia generaba una opresión muy grande con respecto a este hijo, ¿cachai? Este niño que estaba en su búsqueda de identidad. Él, yo creo que tampoco tenía claro qué quería hacer o qué era, saber quién, no sé, como... O sea, estaban muchas preguntas y todo ese proceso tan humano, tan real, tan verdadero, como que era totalmente reprimido por la familia, en un contexto además campestre, donde los roles de género están súper marcados y tienen que ver como con el trabajo y que unos hacen tal cosa y otros hacen tal otra cosa. Además con la ignorancia en el sentido como del acceso a la información y a la educación. Sebastián, en tu caso, hacer cine en cualquier parte del mundo es súper caro, pero en Chile particularmente es mucho más. Cada vez se intenta más tirar proyectos, pero el financiamiento siempre es una traba. Y en este caso también lo es, y ustedes están tratando de empujar esto con dinero, ¿verdad?, de los fanáticos, de la gente que le gusta el cine, de por qué no los disidentes, en fin. ¿Cuál es el proyecto que hay detrás también para poder meterle plata a esta película?
Sí, nosotros lanzamos un crowdfunding hace un par de semanas que busca que quienes quieran colaborar sean parte de este financiamiento colectivo para poder realizar la película. El crowdfunding iba como en avanzada su campaña, como desde que lo lanzamos, y también recibimos el resultado del fondo audiovisual, que ya después de 4 años que lo hemos llevado postulando, hace una semana tuvimos la noticia de que habíamos adjudicado el fondo. Entonces, el proyecto ya tiene una parte importante del financiamiento, que básicamente se refiere al rodaje, para poder, en el fondo, como concretar la película desde ese lugar, desde el rodaje, y el crowdfunding que estamos haciendo evidentemente va a ayudarnos a cubrir todas las otras partes de la realización de una película, como la postproducción y después la campaña de comunicaciones y marketing, que en el fondo es como donde uno nunca tiene plata, ¿cachai? Como que los fondos finalmente te alcanzan solo como para rodar una película, pero después tú tenés como mucho tiempo más que conseguir la postproducción y vaya a festivales, vaya a work in progress, y después postuláis a otro proyecto. Antes estaba como había como un financiamiento del Banco Estado que te apoyaba como a terminar la película, que ahora ya no existe, y, y habían otros como de Corfo, si no me equivoco, como que te ayudaban también en el tema como del marketing o el financiamiento de las comunicaciones, etcétera, y que son ahora financiamientos que se han cortado, como que en el último tiempo esos fondos cada vez son menores, y por tanto hacer una película de este tipo, con esta temática, que no es una película masiva, que no es una película que le vaya a interesar como al masivo del público, es más difícil conseguir ese tipo de financiamiento. Así que en realidad estamos súper felices de que después de 4 intentos, 4 años seguidos de poder postular al fondo, hayamos conseguido el financiamiento, por lo menos para ir al rodaje. Y ya teniendo una vez la película hecha, bueno, va a ser como seguir intentando de conseguir para poder terminarla bien. Y este crowdfunding es de cuánto dinero, digamos, y cuáles son los datos como para que la gente vaya y aporte. El crowdfunding busca conseguir originalmente, son 100 millones. Sabemos que es una meta un poco alta, así como a simple vista, pero hacer una película es mucho más caro que 100 millones. Y bueno, una película como esta, sobre todo, que además tiene rodaje fuera de Santiago, escenas que son con muchos extras, o que hay transformismo, que hay escenografías, que hay vestuarios, que hay como mucha decoración que en el fondo construye el imaginario de la película, y un elenco grande también, tampoco una película con poquitos personajes, ¿cachai? Como que hay películas que son más pequeñas, en un solo lugar, en una sola locación. Esta es una película igual grande, que sucede en Año Nuevo, que tiene muchos extras. Realmente desde ese lugar, en términos como escénicos y visuales, es súper exigente la película. Y, y hasta ahora llevamos el 8% de esa recaudación. Y nada, tenemos como meta poder llegar, aunque sea a una parte de ese financiamiento. También la plataforma, bueno, se está haciendo a través de la plataforma Ideame, y pueden encontrarlo en nuestro perfil de La Isla de las Gaviotas. Pueden encontrar el link ahí directo, porque si van a la plataforma de Ideame y ponen en el buscador La Isla de las Gaviotas, no va a aparecer. Y esto es raro, pero es porque la plataforma hace aparecer los proyectos solo cuando uno ha alcanzado el 10%, que es lo que la plataforma recauda. Entonces, mientras no pasemos el 10% nuestro, que son 10 millones, no vamos a aparecer en la plataforma si alguien nos googlea, ¿cachai? Entonces, bueno, pueden entrar como con el link directo que está en el perfil de La Isla de las Gaviotas, o en mi perfil también está el link más directo. Perfecto, y lo vamos a estar entonces compartiendo también para que la gente pueda entrar directamente y apoyar esta gran película. Andrew, habíamos mencionado anteriormente tu participación en la película Mala Junta, que es hoy en día una de las películas más vistas en onda media, que quizás en el cine no les fue tan bien, pero más por las plataformas de streaming ha logrado sobresalir bastante. Cuéntame cómo recuerdas esta experiencia donde también participó Seba y que tocaba un tema tan sensible como el conflicto mapuche. Sí, bueno, Mala Junta la grabamos en el 2015, como en el verano, en la región de Los Ríos, en Lanco, en La Huan y San José de la Mariquina. Y fue un proyecto, bueno, dirigido por Claudia Guayquimilla, producido por Pablo Green,
y con un equipo súper joven, todo el rodaje también bajo las mismas características y la realidad que cuenta el SEBA en relación al financiamiento y lo difícil que es hacer cine en Chile. Y bueno, fue un rodaje que yo encontré que además estaba como con una energía muy personal, como que lo que se estaba contando era parte también de la comunidad con la que estábamos, como la gente que nos ayudó en San José de la Mariquina y en las partes donde fuimos, la misma familia de la Clau y la Clau, contando una parte de su vida y además como a través de eso tan personal, hablando de algo tan grande, ¿no? Como tan importante. Eh, Ahí estuvimos con el SEBA y bueno, después de que se estrenó la película, la verdad es que fue súper inesperado para mí al menos y para yo creo que todos, como la repercusión que tuvo la película y la forma en que caló en la gente que la veía. Eh, como tú dices, claro, era difícil como el tema de la distribución y los cines, pero a pesar de eso creo que con lo difícil que es, la película se mantuvo mucho tiempo en cartelera y solo a través del boca a boca, ¿no? Porque no había tampoco como una gran producción de marketing porque no tenemos acceso a eso. Entonces, ese fenómeno como que yo lo viví de manera muy especial con esa película y creo que todavía sigue sucediendo, como las personas que la ven como que cala y eso hace que como que siempre esté como viva y la gente la esté viendo y aparece de repente en una plataforma y en otra y así, y está en onda media. Es un equipo maravilloso con pura gente muy talentosa y muy comprometidas con lo que estaban haciendo. Así que fue una experiencia maravillosa también trabajar con el Cheo, con el Seba, con el elenco en general y con la comunidad. Así que para mí es como un tesoro esa película en las experiencias que yo he vivido como actor. Buenísimo, muy buena película. Está en onda media todavía disponible para que la puedan ver. Importante esas plataformas donde se puede exhibir también muchas veces contenido gratuito liberado, así que nosotros siempre hacemos el llamado. Sebastián, en tu caso, en el año 2012 interpretas un rol que obviamente todos recordamos con El Reemplazante, esta serie que sobre todo en los últimos meses con el estallido ha surgido bastante como esta visibilización de la crítica social, política, etcétera. ¿Cómo recuerdas esta tremenda serie? Bueno, para mí siempre lo digo, lo he dicho más en el último tiempo porque ya creo que ha pasado tanto tiempo que tengo como más reflexiones un poco más claras, quizá como con la distancia del tiempo, pero siempre he dicho que para mí El Reemplazante fue como una escuela, donde yo aprendí muchas cosas y yo estaba en teatro todavía estudiando, como en segundo, tercero, como porque fueron 2 años distintos, que grabamos la primera y segunda temporada. Y para mí fue una escuela grande de muchas cosas, de una escuela como actor, una escuela dentro de mi oficio, como intérprete, como artista en términos de discurso político, en el discurso que yo quisiera dar a conocer a través de mi trabajo. Y fueron muchas cosas que fueron surgiendo con El Reemplazante, eh, todo muy genuino, todo muy intuitivo, todo siempre probablemente desde el desconocimiento o desde la intuición más que de una gran planificación. Yo llegué al Reemplazante por un casting donde la Jimena Ribano, que era una de las directoras de casting, me invitó y bueno, primero yo no podía porque yo estaba en el norte, después semana siguiente me llamó de nuevo y yo ya sí estaba en Valpo, entonces fui a ese casting, que era un casting con muchas personas, un casting abierto, y de ahí, nada, pues quedé preseleccionado para otro personaje, porque mi casting que yo hice fue con Zafrada, y que era otro personaje. Sí. Y en realidad como que fue un casting muy incómodo y extraño, pero igual, bueno, con el tiempo entendí que así son algunos castings, pero básicamente como que ellas me decían que yo no había entendido el personaje y que el Zafrada era como un personaje como cómico, ¿cachai? Como que era un cabro choro, pero como que era más cómico y que era más liviano, y yo como quizá lo hice como muy serio y muy como, no sé, tal vez muy serio.
y no, como que no entendí cuál era como el tono, entonces me sentí muy incómodo, muy mal y me fui como sintiéndome en realidad que lo había hecho pésimo. Y después me llamaron para decirme que uno de los directores quería que yo probara otro personaje. Y ahí fue cuando me propusieron que yo probara al Michael. Y para eso, bueno, tenía que pasar un casting como de 2 meses casi en el canal, ¿cachai? En TVN, que había como un taller, un curso de actuación con más cabros. Entonces llegué ahí y habíamos como 5 Michael y 5 Flavias y 5 Jenny y así. Era como una especie de reality un poco agotador igual. Y que Sí, cada semana se iban personas, ¿cachai? Iban echando gente. Eh, yo nunca había tenido una experiencia así y esto fue como febrero, yo en marzo entraba a clase en la U, entonces estaba poniendo en riesgo mi carrera igual, pues como solo por tener que estar ahí y en verdad el taller era súper exigente, tenía que estar de las 8 de la mañana hasta como la 1 de la tarde y lunes, miércoles y viernes y yo estaba en clase y yo no tenía familia en Santiago, entonces me tenía que tomar un bus a las 5:30 de la mañana para llegar a las 8 a Santiago. Y en verdad cuando empecé a darme cuenta de que todo eso había sido súper exigente, mientras estaba en el proceso yo dije, yo tengo que quedar. Como que en verdad me lo propuse, así, tengo que quedar en esta serie porque si no, no va a valer la pena todo lo que hice. Y incluso como estaba como a punto de reprobar algunos ramos porque había faltado ya a clase. claro. Entonces, Napo, para mí ha sido súper hermoso todo lo que aconteció con el reemplazante y hasta el día de hoy, casi de años después, la gente sigue viéndola y recordándome. Gente que me escribe, la vi ayer, la terminé de ver ahora, y yo como, buena, pero es una cosa que grabé hace como 10 años, y la gente me exige ahora como, pero ¿por qué no siguió? ¿Y por qué Y sí, no? pues exigen la tercera. ¿Y por qué no así la tercera temporada? Y como, ¿yo qué tengo que ver? Como que yo no la puedo hacer, yo no soy nada de la serie, solo actué, y, y nada, o sea, igual me pone contento que la gente le tenga cariño al personaje, sobre todo. Es un personaje que con el tiempo también fue mutando, porque el personaje que a mí me llegó en un guión, porque cuando uno entra a una serie, por lo menos en mi caso, solo como que había leído escenas sueltas y después me entregaron como el primer capítulo. Entonces, a medida que fuimos grabando, también terminaron de escribir los otros capítulos. Entonces, siento que igual el personaje se fue como cultivando y fue mutando a partir de lo que iba sucediendo en la escena, pues lo que íbamos grabando. Y ahí también me siento como muy, no sé, como contento de que ese trabajo finalmente fue una colaboración entre varias personas, entre las personas de vestuario y de arte y de guión, y entre los directores Cristian Jiménez y Nico Acuña. Entonces, nada, la gente ve el personaje, ve el resultado, pero hay un trabajo de muchas personas atrás. Pero, y este personaje revivió también ahora hace poco para la campaña del plebiscito. ¿Cómo te llegó esa propuesta? ¿Surgió entre ustedes? ¿Cómo fue revivir lo que también causó harto impacto en la gente que también estaba esperando distintos personajes de otras teleseries que también aparecían de vuelta a la vida? Sí, nosotros primero con la Carla hicimos como un viral para el estallido y Sí, con Carla estábamos súper entusiasmados y con ganas de hacer algo, pero en realidad uno siempre tiene esa duda de hasta qué punto uno puede acusar el personaje y usar el nombre, porque hay un tema como con la propiedad sí, po. intelectual y que en términos como legales nosotros igual tenemos propiedad sobre nuestra interpretación y sobre nuestro personaje, pero igual hay un creador original que tiene también como derechos sobre la obra. Entonces teníamos ganas de hacerlo con la Carla, pero hacerlo bien. Y entonces llegamos a los creadores originales de la serie, que son Nacho Arnold y Nimrod Amitai, y ellos quisieron hacerlo igual. Se entusiasmaron y invitaron al Pablo Paredes, que es uno de los guionistas de la serie, y el Pablo escribió una escena, que es la escena que vimos para el estallido, y con la Carla fue todo así muy rápido. El día domingo, sábado teníamos esta idea y el martes ya lo estábamos grabando. Esa escena que grabamos en Plaza Dignidad también fue como, ya pónganse ahí y háganlo, y como actúen. Y rápido, y como corriendo. Y nada, pues después ahí el montaje hizo lo suyo también. Y después cuando para la campaña del apruebo también, pues fue lo mismo. Hagamos algo, tengo una idea, ¿qué hacemos? Discutimos un poco, pero ahora los personajes están como años después, han cambiado, crecieron. Yo tenía el pelo largo, pero por otra cosa, como que tenía continuidad con otras cosas. Y,
nada, pues como que ahí fuimos inventando, buscando una forma y también con el mismo equipo súper reducido hicimos ese otro viral. Buenísimo, estuvo muy bueno eso. Andrew, tú estuviste en una de las últimas Sí. teleseries que se hizo en TVN. Buena profe. ¿Qué sensación quedaste de haber estado en una teleserie y en una de las últimas antes que se cierre el área dramática de un canal que venía con una trayectoria pero muy importante en este ámbito? Sí, bueno, buena profe, claro, era la primera vez que yo hacía una teleserie, bueno, nunca después hice de nuevo, pero sí fue una experiencia también como una escuela, como decía Seba antes. Yo creo que cuando siempre algo distinto te va a enseñar muchas cosas, y en este caso era súper distinto a lo que yo venía haciendo antes, como el ritmo que tenía y la forma como de construir la historia. La verdad es que aprendí harto. De repente igual sufría porque yo soy muy obsesivo y de repente como que no podía creer que las cosas se hicieran tan rápido y como que yo quería hacerle más tiempo, sobre todo al principio, pero ya después hacia el final fui agarrando un poco como la dinámica que es como mucho más de juego, eh, hay que simplemente hacer sin pensar mucho eh, y como simplemente contar la historia de los personajes y jugar. Entonces ya me puse después en esa y ya lo empecé a pasar mucho mejor y hice buenos amigos ahí. Fue una buena experiencia y con respecto a que fue una de las últimas del área dramática, claro, es lamentable que pasen esas cosas porque igual son puestos de trabajo y son lugares donde se pueden hacer cosas, más allá de lo que uno pueda opinar sobre cómo se hacen o cómo son las teleseries hoy, eh, como que es un espacio creativo que se pierde y eso es lamentable. ¿Cuál es tu visión, Andrew, de la televisión actual? O por lo menos de la que tú entraste, en la que tú entraste ya hace 4 años, ya 4 o 5 años. De la televisión en general. Ujú. ¿Entraste con prejuicio, digamos, a la televisión? Así como, esto no me gusta mucho. ¿Cómo fue? No, por el contrario. De hecho, mi intención principal como de estar en Buena Profe fue justamente vivir la experiencia de estar en la televisión y en el formato de teleserie, para aprender de todo y estar como en ese, y después de que ya viste todo, decidir tú más o menos cuál es lo que hacia dónde tú quieres dirigir. Pero mi opinión en general de la televisión es que es un espacio que sigue siendo, yo creo, muy importante como medio de comunicación y como espacio donde la cultura debiese estar mucho más integrada. Creo que también debiese existir una real televisión pública con contenido cultural importante y como constante. Y creo que, claro, podría ser mucho más así. Y hay muchas personas que podrían hacer eso, nuevas generaciones pero también no tanto, como que eh, quizás es un espacio que se pierde por un momento en todo lo que conlleva, ¿no? Como el mercado y los sponsors y todo eso, y como finalmente que sea más importante el espacio de los comerciales que el espacio del contenido. ¿Cachai? Tú participaste también en la película Nunca vas a estar solo. Cuéntame cómo fue esa experiencia de abordar una historia tan potente como es esta historia inspirada en el caso Samudio. Eso fue un proyecto que recuerdo como con mucho amor porque fue la primera película en la que yo participé y era un desafío súper grande, como tú dices, poner en escena eso y la potencia que tenía esa historia, la importancia que tenía. Además, fue súper interesante trabajar con Alex, que también estaba en una situación de estar dirigiendo su primera película, por tanto había como una energía de estar haciendo algo nuevo y al mismo tiempo la responsabilidad que implicaba el tema que estábamos tratando. Y, y creo que es fundamental o sea, para mí lo que más fue fundamental, quiero decir, era la construcción de los personajes y la manera de tratar, por ejemplo, la relación entre el padre y el hijo y esa desconexión brutal que había entre ellos. Eh, y por supuesto, además, como que se vaya preguntando más allá, como no solamente la anécdota de esos personajes, sino todo lo que
está diciendo sobre la construcción del hombre, sobre la construcción de ser padre y cómo son los padres en Chile y todo eso. Entonces, fue un súper bonito proyecto, hecho muy a pulso además, así que eso fue una súper buena experiencia. En tu caso, tú estuviste en Jesús. ¿Cómo fue esta experiencia de abordar una historia tan potente como fue la del asesinato de Daniel Zamudio? Sí, pues, para mí igual era interesante, también era un desafío estar, era una película que iba de alguna manera a estar inspirada en un hecho tan icónico, tan importante y sensible que había ocurrido hace tan poco en ese entonces. Y era duro igual recrear situaciones de violencia o, o ver cómo, no sé, parte de esa historia se podía abordar como desde otro lugar. Para mí era siempre un constante aprendizaje estar ahí. También Fernando Busoni, que yo no había trabajado con él, pero había visto su película Carne de Perro, su trabajo como documentalista también en La Colorina. Y, y nada, me parecía como interesante también la forma en cómo él quería contar, qué era lo que quería contar. Y desde ese lugar también yo como intérprete me arrojé nomás, como que me dejé dirigir. Y creo que eso es uno de los grandes aprendizajes de esa película para mí, estar en el lugar en el que uno quiere estar y decidir cuándo uno quiere o no estar en una película de cierto tipo, de cierto tono o de cierto estilo de dirección. Por ejemplo, como por escenas explícitas de Sí, sexo, de pues, hay mucha violencia o de escena ese tipo. explícita. Y además que yo venía de haber grabado Mala Junta, como que fue muy seguido las dos cosas, entonces eran películas muy distintas en las que yo igual tenía participaciones más o menos secundarias, pero, pero me tocaba como estar vivenciando situaciones de violencia en las dos, ¿cachai? Hay una escena en Mala Junta donde yo igual soy parte de esa situación y después en Jesús igual había otra escena de golpiza, entonces había como un imaginario como ahí dando vueltas sobre la violencia que claro, es como que hacerse cargo también. Chicos, en su caso, ¿cómo van los proyectos actuales, además de la película, ¿no? ¿Cuáles son, Andrew, en tu caso, tus proyectos, me imagino teatro, no sé, en lo que estás, aunque es bien complicado la pandemia, ¿no? Por la pandemia. Sí, ha sido complicado en general para el mundo de la cultura, toda la pandemia y todo lo que ha pasado y el poco apoyo que se ha recibido. Eh, bueno, nosotros grabamos hace como un año más o menos la segunda película de la Claudia Boiquimilla. También está Seba y yo en el elenco. Eh, y claro, esta película trata del tema del cename y se centra en la historia de dos hermanos que eh, están ahí, digamos, recluidos en el cename, pero no somos nosotros hacemos otros personajes. Y nada, como que, bueno, ese proyecto también fue súper lindo de estar, duro también retratar, como dice el Seba, eso, como esa historia, y se basa además en un caso particular que sucedió, donde unos jóvenes hicieron un motín y ese motín se fue de las manos y finalmente hubo un gran incendio donde hubo muchos fallecidos y todo, entonces una tragedia súper fuerte eh, y que es como la inspiración para contar esta historia sobre estos jóvenes y lo que viven y cómo se relacionan entre ellos y de qué manera generan lazos de hermandad y donde hay un reconocimiento en los otros, como una identificación con respecto a la realidad en la que viven. Y eso, y ahora yo también estoy en la serie de Los Prisioneros que se está Sí, haciendo con Parox y Movistar. y esa serie ya está en grabaciones, me imagino, ¿cierto? Claro, sí, estamos ya en lo último del rodaje. Y tú interpretas uno de los prisioneros. Claro, sí, interpreto a Claudio Narea. Bueno, Y ha sido súper particular trabajar en este como contexto de pandemia, como con todos los protocolos y Protocolos, eh, ¿no? Sí.
claro, con todos los protocolos y con hacerse los exámenes constantemente, pero al mismo tiempo también fue a un agrado muy grande y como muy aliviante también como volver a trabajar y ver a las personas y digamos como volver a activarse. También fue intenso como pasar de estar encerrado un año a de repente ver a una buena cantidad de personas con todos los protocolos y todo, pero es como intenso. Pero finalmente estamos todos haciendo algo que nos gusta y que nos apasiona, y esa energía colectiva creo que estaba muy dormida y como que fue bacán poder despertarla, y ha sido un proceso que he disfrutado mucho, y eso, espero que quede increíble, yo creo que sí. Buenísimo, y también, bueno, la película Algunas Bestias, tengo entendido que también ya estaba en Onda Media, parece también una película, pero imperdible, donde sale Andrew junto a Alfredo Castro, Paulina García, Gastón Salgado, muy, muy buena, recomendable, 100%, que se estrenó en pandemia también, esta película. Exacto, sí, Sí, se estrenó en pandemia y eso también fue duro para muchas películas que incluida la nuestra, como de poder vivir no poder vivir ese estreno de manera presencial. eh, y nada, creo que ojalá se pueda, cuando se puedan volver a hacer los cines, yo creo que ojalá pueda estar también en eso, porque es bueno vivir ese rito y ver la película realmente en una pantalla grande sí, como para lo que está hecha. Y claro, esa película es de Jorge Riquelme, es su segunda película, y impactante la película. es una película bastante fuerte, bastante Sí. impactante, y es la segunda película de este director. Y recomiendo que se vea su filmografía porque como que es súper, es muy consciente de lo que quiere decir, y es muy incisivo en eso, y creo que es una experiencia distinta de ver. Eh, y fue un proceso de rodaje muy interesante, además muy corto, muy condensado, como en muy pocos días. Nos fuimos a una isla a, a trabajar, pero era todos los días cruzar era como, claro, el agua y como el bote y todos los equipos, y con un equipo reducido, y además contar esa historia, ¿no? Con esos personajes que eran muy oscuros, y fue súper intenso, pero una experiencia que fue inolvidable en cuanto al desafío que implicó, y eh, a las dificultades, pero al mismo tiempo también dentro de esas dificultades uno encuentra como esos espacios donde te rebuscáis para hacerla, y de repente salen estas cosas que quizás nunca pudieses haber hecho si lo hubieses pensado y hubieses tenido todo, ¿no? Como... Sebastián, finalmente para, cerrando, digo ya el capítulo, hacer la invitación a que la gente vaya y haga su aporte para levantar el cine chileno que tanta falta nos hace, ¿no? Para nosotros ya ha sido un gran aporte y un gran reconocimiento sentir el cariño de la gente en nuestras redes sociales de la Isla de las Gaviotas. Es una cuenta que de un día para otro tuvo más de 10.000 seguidores, de gente seguidores y seguidoras que querían conocer esta historia. Y es un poco como inédito que una película que no existe aún tenga tantos fans y tanta gente que quiera saber cómo es la historia, en qué termina, qué le pasa al personaje, solo con un teaser. Y nada, desde ahí pucha, hacer un llamado a que si las personas quisieran colaborar con este contexto en el que estamos de hacer cine en pandemia, que evidentemente ha encarecido todos los procesos, más aún para personas que vivimos, que somos parte de la disidencia, donde muchas cosas son más complejas aún, muchas marcas que a la hora de ver el tema de la película se hacen a un lado, marcas que internacionalmente son o tienen una etiqueta LGBT o como de apoyo a la comunidad, pero que nacionalmente tienen otra mirada. Entonces es complejo acceder a los privados, por ejemplo, y decir, vamos a financiar esta película desde muchos lugares. Incluso con el mismo fondo audiovisual nos costó 4 años convencer a los jurados para que pudiéramos contar esta historia, porque hasta ahora siempre el argumento de quienes evaluaban era que esto no representaba un verdadero conflicto. Es decir, como que la identidad de género no era un conflicto en sí misma. Y entonces, para nosotros igual ahora poder hacer la película, tener parte del financiamiento ya es un gran alivio, un gran incentivo, y tener gente que quiere seguirla, que quiere verla, y
y que se interesa de esta historia, para mí ya es un gran logro. Que la gente sea fan de la peli, para mí ya es como demasiado bacán y soy muy feliz. Y nada, también va a ser muy difícil llevar gente al cine cuando se estrene, porque no sabemos qué va a pasar con los cines en un tiempo más. Sí. Pero me encantaría que la gente la pudiera ver, que ojalá esta película se pudiera pasar en los colegios, que ojalá la gente la pudiera ver en familia y la discutiera, que en las universidades se pueda mostrar, porque siento que esta película es necesaria, es urgente, a la gente la están matando todos los días hay golpizas y situaciones de violencia, de agresión, hay casos que han quedado impunes, mujeres lesbianas que han sido asesinadas y que sus casos quedaron en impunidad total. Y hoy en día en Valparaíso, sobre todo en esta región, la violencia hacia las comunidades LGBT, disidentes, ha estado desatada. La violencia está todos los días. Y por eso creo que es necesario, sobre todo porque hay personas que quisieran entender y quisieran ser parte de este discurso, pero lo desconocen. Entonces creo que la película podría acercar desde una experiencia íntima, afectiva, personal, cariñosa, a temáticas de identidades de género que no son binarias y que son complejas de entender a veces a simple vista o a través de un discurso en redes sociales o a través de discursos de odio de repente. Así que eso me pone muy feliz de poder hacer esta película. Buenísimo, Seba, qué importante es poder hablar todos estos temas y poder darlos a conocer así de forma tan pública y que salga de pronto y tenga mucho éxito esta película. Les agradecemos. Seguirlos en las redes sociales. Sí, les agradecemos por estar hoy día acá en Reyes del Drama. Gracias a ustedes. Un abrazo, mucho éxito. ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tenías ganas de estar con esa persona? Como que completara un vacío tuyo. Si tu mamá no sabe nada, no tenés para qué contarle. Una tiene que arreglársela solita. Oye, ¿y vos te vestirías de mujer? Karin, el arte del transformismo, lo primero que tú tienes que tener es disciplina. ¡Sale de acá! ¿Qué te pasa, weón? ¡Oh, de mierda! Así me siento. Como si toda la vida me hubiera faltado una parte. Y ahora que la encontré, me siento completa. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.